invitada de honor del Instituto de Estudios Peruanos, que va a presentar la serie de estudios Desigualdad, Memoria y Violencia, un centenario. En la mesa nos acompañan la directora general del IEP, Roxana Barrantes, el director de publicaciones del IEP, Ramón Pajuelo, el investigador principal del IEP, Martín Tanaka, el investigador principal también del IEP, Ludwig Huber, y Ricardo Cuenca, director de investigaciones del IEP. Dejo con la palabra a Roxana Barrantes. Un aplauso, por favor. Buenas noches, muchas gracias a Alicia, representación de la Cámara Peruana de Bingo. Muy buenas noches a todos los asistentes a esta ceremonia de presentación de las nuevas series editoriales del Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenidos. Es realmente un gusto para mí y un honor poder dirigirme a ustedes en representación del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, para hacer esta presentación de series editoriales de temas que están en la agenda de investigación, no solo en la agenda de investigación de las ciencias sociales, sino que son temas actuales para la construcción de ciudadanía plena por parte de todos los peruanos. Las series que vamos a presentar a continuación son las series de estudios sobre desigualdad, la serie de estudios sobre el bicentenario de la historia del Perú y memoria y violencia. Estos tres temas obligan a pensar a largo plazo la manera como los peruanos nos estamos organizando y estamos reproduciendo nuestras condiciones de vida. De ahí la importancia de compartir los resultados de las investigaciones y la producción intelectual que se está realizando en el marco e inspirada por estos temas. Para comentar y presentar lo que ha significado en términos de esfuerzo editorial para el Instituto de Estudios Peruanos, la presentación, preparación de estas series, dejo en el uso de la palabra a Ramón Pajuelo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y director de publicaciones de nuestra institución. Gracias, Roxana. Buenas noches, amigos y amigas. Es, como dijo Roxana, una alegría, una satisfacción para el IEP estar aquí presentando no un libro en específico. Normalmente en la Cámara Peruana lo que se hace es en salas como esta presentar nuevos libros, ¿no es cierto? Pero nosotros queríamos hacer una innovación y presentar más bien series editoriales. ¿Por qué series editoriales? Porque en el trabajo editorial del Instituto de Estudios Peruanos, los libros que vamos publicando año a año, mes a mes, son libros que responden a una organización de nuestro catálogo en un conjunto de series temáticas que organizan nuestro trabajo editorial. Actualmente tenemos una treintena de series editoriales y estas series, vale decirlo, son además series que han ido marcando fuertemente el ritmo del debate en las ciencias sociales en el país y el ritmo, ¿no es cierto?, cotidiano del trabajo, de conocer, de interpretar, de comprender el país. Hay algunas series históricas que han marcado la propia vida institucional del Instituto de Estudios Peruanos. La serie Perú Problema, por ejemplo, que fue una serie lanzada a partir del año 1968. La serie, o varias otras series dedicadas a los cambios ocurridos en la sociedad rural en el Perú. De esa forma, con el paso del tiempo, con el transcurrir de los años, en la institución se fueron creando nuevas series editoriales. Normalmente el IEP destina buena parte de sus esfuerzos al trabajo editorial. Y nuestro trabajo editorial consiste en publicar tanto los resultados de nuestras propias investigaciones, los informes, ¿no es cierto?, de investigación elaborados por los investigadores de casa del IEP y también trabajos de investigación de otros autores. Hacemos un trabajo importante además de traducciones para intentar publicar en el Perú textos referidos al Perú, a la región andina, ¿no es cierto?, que consideramos importantes y relevantes de ser publicados en nuestro medio, y así vamos organizando esta actividad editorial en series editoriales. En estos años, que son desde hace 2 años, ¿no es cierto?, años especiales para nosotros porque comenzamos a vivir un clima de aniversario. El instituto está
pronto a cumplir 50 años de vida institucional, decidimos lanzar 3 nuevas series editoriales. Estas son la serie Estudios sobre Desigualdad, la serie Estudios sobre el Bicentenario y en tercer lugar la serie Estudios sobre Memoria y Violencia. Estas son las 3 nuevas series que presentamos ante ustedes el día de hoy, y en estas series hemos comenzado una labor editorial, ¿no es cierto?, seleccionando títulos, publicando los primeros títulos en cada una de ellas, y a través de esta publicación poniendo a disposición del público en el Perú y fuera temas de investigación que consideramos relevantes en el país, camino justamente a efemérides como los 50 años de vida institucional del IEP o el 2021, la celebración del bicentenario, ¿no es cierto?, de la formación de la República en la experiencia peruana. En nuestro trabajo editorial es por eso este un momento muy importante en el cual recibimos más formalmente el nacimiento de estas 3 nuevas series editoriales que esperamos en los próximos años puedan seguir contribuyendo fuertemente a nuestra discusión, ¿no es cierto?, en el país. Yo quiero simplemente terminar destacando que el trabajo editorial consiste, además de producir los textos, escribir los artículos y los libros, en un trabajo de un equipo, que es el equipo que trabaja en el IEP, quienes se encargan de hacer de esos textos libros, de revisar los textos, de ver los asuntos ligados a diagramación, al diseño de las carátulas, de conducir los libros hasta la imprenta, de revisar las primeras pruebas de imprenta, etcétera, ¿no? Y tenemos un equipo en el instituto, quería destacar el trabajo justamente de Odín del Pozo, Silvana Lizarbe, Gino Becerra, y junto a ellos del otro equipo que trabaja en el área editorial del IEP, que es el equipo encargado de distribución y venta de nuestros libros. Tenemos en esta feria un stand en un lugar privilegiado a la entrada de la feria. Este es un equipo dirigido por Elizabeth Andrade, y bueno, este es el equipo, ¿no es cierto?, que está detrás de cada uno de los libros que ustedes pueden ojear en nuestras publicaciones. Gracias. Para presentar la serie sobre el Bicentenario, dejamos en el uso de la palabra a Martín Tanaka. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia esta noche. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de esta serie de publicaciones sobre el Bicentenario de la vida republicana para el Instituto de Estudios Peruanos en los 10 minutos que tengo. Si es que uno mira América Latina en general, uno encuentra que los diferentes países han tenido conmemoraciones o celebraciones de los bicentenarios en diferentes fechas. La mayoría de países quizá ya tuvo su celebración del bicentenario alrededor del año 2010, conmemorando 200 años desde 1810. Desde ese punto de vista, Perú tiene la ventaja, entre comillas, de tener una celebración o conmemoración muy posterior. Y digo ventaja porque creo que el análisis de lo que ha pasado en los países vecinos en sus conmemoraciones o celebraciones bicentenarias nos marcan cierta pauta de qué problemas deberíamos evitar y cómo utilizar la conmemoración para que efectivamente sea una fecha trascendente, ¿no? Es decir, que aprovechemos el bicentenario para hacer como país un ejercicio de introspección de qué es lo que hemos sido en estos 200 años, cuáles son, y hacer un balance, digamos, de cuáles son nuestros límites, nuestros logros y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar en el futuro. Y si es que uno pasa a revisión rápidamente por algunos de los países vecinos, uno va a encontrar que en términos generales la celebración del bicentenario como que no ha servido suficientemente para este ejercicio de introspección, ¿no? Y quiero poner 4 ejemplos muy rápidamente. Ha habido un conjunto de países, digamos, por ejemplo, pensemos en países como Bolivia. La celebración de los 200 años de la independencia en Bolivia, bajo el gobierno del presidente Evo Morales, ocupó una especie de papel subordinado, de papel secundario.
Considerando que el presidente, digamos el gobierno que está a cargo de la celebración, tiene una retórica y un discurso político que tiende a reducir la importancia de la independencia de la gesta republicana, digamos, o de la Fundación Republicana de Bolivia, porque tiene un discurso que más bien llama la atención sobre la persistencia de relaciones de exclusión, subordinación, explotación de la población indígena que habría empezado con la llegada de los españoles. Se entenderá que la independencia republicana no aparece como una fecha digna de conmemoración o de celebración. Digamos que el nacimiento de la República como de Bolivia independiente es más bien la continuación de una historia de opresión. Y eso se ve en la manera en que el gobierno encaró la celebración, ¿cierto? No solamente la manera en que el gobierno encaró la celebración en una especie de tono menor, sino que además la manera en que el gobierno promueve la lectura y la revisión del pasado histórico, ¿no? En donde más bien, como les decía, se trata de reivindicar el componente indígena en oposición, digámoslo así, al componente español, criollo, occidental, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la celebración o conmemoración está muy atravesada por el contexto político. Eso fue en el caso boliviano. Un caso que también ilustra cuán politizada puede ser la conmemoración, pero en un sentido contrario, en un sentido de más bien de levantar la efeméride, es el caso argentino, ¿no? En el caso de Argentina, bajo la presidencia de Cristina Fernández, por el contrario, el gobierno puso mucho énfasis y levantó mucho y quiso la efeméride y le dio la connotación de una fiesta popular, ¿no? Y yo creo que si uno empieza a pensar sobre los usos políticos de la celebración, uno empieza a entender por qué en Argentina fue así. El gobierno argentino es un gobierno peronista. La identidad política del peronismo está muy asociada a la reivindicación de los valores nacionales, en contraposición a las influencias imperialistas, a una reivindicación de lo popular frente a las clases oligárquicas, a las clases dominantes. Y por lo tanto, este es un gobierno que se empeñó en hacer una lectura de los 200 años de la historia, reivindicando estos componentes nacionales y populares. Y por eso es que le dio mucha importancia a la conmemoración y, como les digo, trató de darle este cariz popular y no elitista, ¿no? El gran problema con esto, digamos, y eso es positivo, por supuesto, pero el gran problema con esto es que ese tipo de lectura también llevó a ciertas controversias respecto a cómo se mira la historia, ¿no? Algunos historiadores hablan de una suerte de falsificación histórica, digamos, en donde la retórica oficialista resalta ciertos hechos, resalta ciertos personajes y por el contrario opaca, esconde o tergiversa a otros que no entran dentro de la narrativa oficial. Y por lo tanto la discusión sobre la producción historiográfica, el balance sobre lo que ha sido el país y la contribución de las ciencias sociales estuvo muy marcada, digámoslo así, por un discurso oficialista que quiso imponerse y donde otras voces más plurales, más discrepantes, como que no tuvieron demasiado espacio, ¿no? En otro de los países que me parece que el contraste con el caso peruano es interesante, es el caso mexicano. En México también, desde el gobierno, se quiso levantar la celebración del Bicentenario de una manera muy, muy importante, ¿no? Y si es que ustedes recuerdan, en el poder está el gobierno del Partido Acción Nacional, que después de muchas décadas había logrado sacar del poder al Partido Revolucionario Institucional. El PAN es un partido de derecha, y este partido de derecha o de centro derecha es al que le toca, digámoslo así, organizar las celebraciones o conmemoraciones del Bicentenario. Además, en México esto coincide con el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces hay como una especie de conmemoración o celebración doble. Sin embargo, a este gobierno le toca por primera vez, que es un gobierno por primera vez no priista,
como que se empeña en tratar de fundar una nueva narrativa sobre la historia de México, en donde el papel de la Revolución Mexicana, que era esencial dentro de la identidad priista, intentó ser pasado a un segundo lado, y ya que el PAN era el partido que había encabezado, digamos, y hecho posible la transición a la democracia en México, se intentó también redescubrir tradiciones liberales, republicanas en la historia de México, que intentaran ser alternativas al discurso tradicional, nacionalista, revolucionario. Sin embargo, como todos sabemos, la crisis, los problemas de violencia en México, la decepción de los gobiernos panistas hizo que finalmente la celebración fuera muy controversial, ¿no? La pérdida de legitimidad del gobierno panista como que también se tiró abajo la legitimidad de la celebración misma de los 200 años de la historia mexicana como país independiente. Y entonces, al contrario, hubo muchas críticas al gobierno criticando una retórica demasiado triunfalista, un derroche de dinero en construcción de monumentos o en organización de eventos, cuando supuestamente había temas más urgentes que afrontar, ¿no? Termino muy rápidamente mencionando el caso de Colombia, ¿no? Y en Colombia, por el contrario, en el poder estaba el presidente Álvaro Uribe. El presidente Uribe era un presidente que se presentaba a sí mismo como alguien ajeno al sistema político tradicional, y en la medida en que se presentaba a sí mismo como alguien ajeno al sistema tradicional de partidos, no tenía un discurso histórico que levantar, ¿no? Muy diferente hubiera sido que el Partido Liberal o el Partido Conservador en Colombia hubieran estado en el poder, porque son partidos históricos que tienen una narrativa del país, tienen héroes, tienen eventos que resaltar, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de que este presidente en particular estuviera en el poder como que también le quitó importancia, peso a las conmemoraciones. Ahora, ya para ir terminando, si es que uno mira el Bicentenario en el Perú a la luz de lo que les he comentado, yo diría que nos deja lecciones importantes, y creo que hay 3 elementos que a uno le permiten pensar que podríamos aprovechar 2021 para hacer un ejercicio de introspección realmente útil, ¿no? Creo que existe la percepción en el país en general, pero en las ciencias sociales en particular también, de que estamos viviendo un momento de cambio muy importante, un momento de cambio en el cual aparecen temas y desafíos que no habían existido en los 200 años anteriores, y que por lo tanto este es un momento para hacer un balance de una etapa y abrir una etapa diferente. Si es que pensamos así totalmente en desorden en temas como el cambio climático, en temas como el cambio demográfico, en temas como el crecimiento de las ciudades, vamos a encontrar pues que estamos ante un país que no es el país que hemos estado habituados a pensar en los últimos 200 años, y por lo tanto se impone una suerte de balance de lo anterior y acometer claramente una nueva agenda de reflexión respecto al futuro. Número 1. Número 2, creo que en la producción de las ciencias sociales en general y en la producción de la historia en particular, tenemos elementos que pintan una nueva imagen de lo que ha sido el Perú en los últimos 200 años. Y creo que precisamente el libro que abre la serie del Bicentenario, compilado por Carmen McEvoy y otros autores, presenta, no sé si una imagen alternativa, pero presenta elementos que llevan a cuestionar las imágenes tradicionales con las cuales hemos pensado 1821 y hemos pensado el significado de la independencia, ¿no? Y los invito a leer el libro para que vean pues tópicos como, por ejemplo, la discusión sobre si la independencia del Perú fue impuesta desde afuera o si fue resultado de procesos internos, el papel de factores internacionales dentro del contexto de la independencia, no solo peruana, sino latinoamericana, el papel de las diferentes clases sociales en el proceso de independencia, que es visto también desde muchas perspectivas más recientes como una guerra civil antes que como una
lucha entre realistas y patriotas, ¿no? Entonces, creo que la historiografía ha hecho mucho por cuestionar imágenes que creíamos tener sabidas sobre la historia del país y abrir a nuevas reflexiones, ¿no? Entonces, esta serie se propone seguir en esa línea, digamos, ventilar debates historiográficos, nuevas visiones sobre el pasado del país que resultan muy pertinentes. Y termino mencionando otra cosa. Creo que hay un cierto ambiente para esta reflexión sobre el Bicentenario, porque también a nivel de los discursos públicos existe la percepción de que es necesario como repensar de manera diferente nuestra identidad como peruanos, lo que somos como nación, ¿no? Esto asume, digámoslo así, en algún extremo visiones muy retóricas, ¿no? O este discurso, digamos, emprendedurista, o este discurso que promueven las campañas publicitarias tipo Marca Perú, ¿no? Que promueven la identificación con valores nacionales, pero reivindicando el sí podemos, digámoslo así, un discurso más optimista respecto a la identidad y a lo peruano, intentando dejar atrás un discurso derrotista, estas visiones según el cual el Perú es un país de oportunidades perdidas, etcétera, ¿no? Entonces creo que si bien esta retórica puede ser una retórica solamente que queda en palabras y que no tiene suficiente profundidad, por lo menos abre un espacio para este tipo de discusiones. Creo que colectivamente estamos en posibilidades de, mejor dicho, estamos como dispuestos como sociedad a hacernos este examen y tratar de plantearnos una nueva forma de ser peruanos, digámoslo así, ¿no? Y bueno, yo estoy seguro que, o ese es el intento que desde el instituto estamos promoviendo, queremos que esta serie de publicaciones abra espacio para estas discusiones, estos debates, de manera tal que lleguemos al año 2021 con un arsenal de ideas, de cuestionamientos que permitan efectivamente aprovechar la atención que va a tener el conjunto del país en torno a esta fecha para sacar algo realmente provechoso. Gracias. Muchas gracias, Martín. Para presentar la serie sobre estudios de memoria y violencia, nos dejo con Ludwig Huber. Faltan 2 años para el aniversario 50 del IEP. En 2014 se va a cumplir un medio ciclo casualmente de una rica producción académica que trata de explicar y analizar el Perú desde las ciencias sociales. Sí, también se cumple medio siglo de compromiso con el país. Entonces, yo creo que yo tengo casi 30 años vinculado con el instituto y siempre se ha tratado de hacer es lograr que lo que se está haciendo en el instituto sea algo útil para la construcción de un país más justo, más inclusivo. Y creo que nada mejor para dar fe de ello que la obra de Carlos Grande Grigori, que precisamente ha sido el impulsor de esa serie editorial sobre memoria y violencia. ¿Por qué memoria? Porque es importante estudiar memoria, que no es lo mismo que historia, ¿no? Historia es el pasado, memoria es el presente, memoria es lo que nos vincula con el pasado, memoria es la manera como damos valor, significado al pasado. La memoria es lo que como nosotros entendemos un hecho y como queremos que se entienda el pasado. Y eso es por su naturaleza un hecho controversial, conflictivo. Pues el mismo hecho histórico puede generar, y por lo general genera, interpretaciones diferentes, valoraciones diferentes, en fin, memorias diferentes. Eso nos pasa en la vida cotidiana, en la vida privada, pero eso pasa más aún cuando el hecho histórico es un hecho tan traumático como la violencia acá en el Perú de los años 80 y 90.
que es el tema al cual está dedicada esa serie editorial, Memoria y Violencia. Ahora, memoria tenemos no solamente nosotros, los individuos, las personas, memoria también tienen las instituciones. Memoria tiene, por ejemplo, el Estado. El Estado que cultiva una determinada memoria, que quiere que se imponga como la manera oficial como se ve un determinado hecho o el pasado. Un historiador francés hacia fin del siglo XIX dijo que la construcción de una nación se basa en buena medida en el olvido y en el error histórico. Error, ojo, no como equivocación, sino algo consciente, ¿ya? O sea, el Estado selecciona una determinada versión de su historia, lo cultiva y lo convierte en algo oficial, es la memoria oficial. En el Perú, la memoria oficial de la guerra interna de los 90 está bien entrando ya a los años, a la década del 2000. Ha sido una memoria, creo que una memoria heroica, una memoria de vencedores. Una memoria que ha presentado la guerra interna en términos de blanco y negro, donde los buenos lucharon contra los malos y los buenos finalmente ganaron la guerra. Una versión muy simplista de ese conflicto que en buena medida se mantiene hasta ahora. Cuando en el 2001 se formó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se propone de cierta forma de corregir esta imagen en lo necesario, de una manera, por un lado, de documentar la complejidad de ese conflicto, o sea, salir de esa imagen de blanco y negro, de buenos y malos, demostrar que en esa guerra había muchos malos y en realidad muy pocos buenos, demostrar esa inmensa complejidad del conflicto, y por otro lado también demostrar, documentar que en este conflicto no solamente había vencedores y vencidos, no solamente hubo fuerzas de orden y terroristas, sino también sobre todo hubo víctimas. O sea, decenas de miles de personas que hasta ese momento nadie había escuchado. Decenas de miles de personas a las cuales se había negado su memoria. Entonces lo que la CBR propone es corregir o lo más complementar lo que era la memoria oficial en esa época, y lo sigue siendo en buena medida, repito, y incluir la voz de las víctimas. Y creo que eso es, ese es el compromiso que el IEP quiere asumir con esa línea editorial sobre memoria y violencia. Un compromiso en doble sentido, un compromiso académico. Somos un instituto de investigaciones académicas, que es documentar la complejidad, documentarlo como que realmente ha pasado, ¿verdad? Con estudios de alta calidad académica, pero desde una posición de solidaridad con los que más han sufrido esa violencia, y que ahorita en ese momento están nuevamente en peligro de ser olvidados, ¿no? O sea, están en proceso varios juicios, por ejemplo, sobre el caso de Ajumarca, sobre el caso de los Carritos en Ayacucho, con una cobertura mediática casi cero. Ahí no es tema, a nadie le interesan las víctimas de ese conflicto. Yo creo que no podemos dejar esa construcción, esa memoria sobre el conflicto solo al Estado, que tiene un interés quizás legítimo de presentar las cosas desde una determinada visión, una determinada perspectiva. Y mira, solo por ejemplo explicar a una organización como Mogatef, ¿no? Entonces creo que tenemos también una obligación moral. Hay que poner ese tema nuevamente en la agenda.
Hasta el momento se han publicado 2 libros en esa serie. Uno es una reedición de un libro de Elizabeth Yelin, se llama Los trabajos de la memoria. Es una reedición del año primera edición en el año 2002, que es siglo XXI, y es un trabajo teórico, o sea, un trabajo que invita a la reflexión teórica sobre, nos ilumina sobre temas, qué cosa es la memoria y qué es la relación entre memoria e historia, qué es la relación entre memoria y la verdad. Creo que es un texto indispensable no solamente para estudiosos sobre el tema, sino para cualquier persona que quiere entender por qué determinados actores sociales utilizan determinados argumentos para posicionarse en el debate, ¿no? Creo que es un libro muy importante y muy bien escrito. El otro es un libro que acompaña una exposición permanente de retablos de Gilberto Jiménez en el local del IEP 2. Y Gilberto es un miembro de una familia de retablistas muy famosa en Ayacucho, hijo de Florentino Jiménez, quizás junto con Joaquín López Santá, el retablista más nombrado en Ayacucho. Además, Gilberto ha vivido toda la época de la guerra interna en Ayacucho. Y encima, Gilberto es antropólogo. Ha trabajado, como ya en su vida profesional, ha trabajado en una ONG primero y después en una CBR. Ha recorrido mucho la zona que se conoce como la oreja del perro, el Chumbi, en la provincia de Mar de Ayacucho, quizás la zona más, no sé, cuando pasaron las cosas más atroces a toda la guerra. Y ha plasmado esa experiencia, ese número de conversaciones con víctimas de la violencia en retablos que era su manera de construir memoria, retablos que nunca estaban hechos para venderlos, ¿no? Y retablos, como dije, que ahora se pueden ver en el IEP. Ese libro en comienzo estaba pensado como un simple catálogo, pero iba creciendo y finalmente lo que salió es una maravilla que por un lado presenta imágenes de los retablos, explicaciones al mismo de Gilberto, cómo había pensado, y también algunos artículos analíticos sobre la violencia y la manera de construir memoria sobre la violencia a través de retablos. Y está por salir el tercer libro, que es una manera de autobiografía de una persona, de un joven ayacuchano que a los 14 años ya era hermano en Sendero Luminoso, y en una escaramuza con los militares lo capturan, lo golpean, se enroló al ejército peruano y finalmente termina estudiando antropología. O sea, es una de las pocas historias, de los pocos testimonios que tenemos que nos presentan la historia desde adentro, testimonios desde adentro que no tiene objetivo de justificar, ¿ya? Entonces, con esos 3 libros, y van a seguir más, creo que esperamos contribuir a lo que sería una mejor comprensión de lo que ha sido el conflicto interno en un momento, como dije, que las víctimas nuevamente corren peligro de quedarse en el olvido. Esperamos de contribuir con estudios de buena calidad académica, y siempre tomando en cuenta lo que dijo George Santayana, un filósofo hispanoamericano: los que no pueden recordar su pasado están condenados a repetir. Eso queremos evitar por eso, ¿no? Gracias. Gracias, Ludwig. Y para presentar nuestra tercera serie editorial, Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y director de investigaciones. La serie es Estudios sobre Desigualdad. Muchas gracias, Rosana. Buenas noches también, y como todos mis colegas, les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Ha ido más o menos el
incremento en el número de títulos en la presentación de la serie. La presentación de estudios sobre el Bicentenario que presentó Martín tiene un texto ya publicado. La que acaba de presentar Ludwig sobre memoria tiene 2 textos ya publicados. Esta serie sobre estudios de desigualdad tiene ya 4 textos publicados. Y empiezo diciendo esto porque quiero empezar comentando las razones por las que tiene 4. No es que hayamos producido más en menos tiempo, sino que tiene que ver con una iniciativa que ya está cumpliendo poco más de 4 años en el Instituto de Estudios Peruanos, en donde hemos tomado la decisión en ese momento de institucionalmente revisar, mirar y tratar de comprender el fenómeno de la desigualdad en el país. Y entonces esta serie, que empieza sus discusiones tal cual a poco más de 4 años, tiene estos 4 primeros volúmenes que surgen lo interesante que quiero compartir es que surgen normalmente los proyectos de investigación dentro del instituto, alrededor de unas conversaciones entre los investigadores que tratamos de buscar, de discutir algunos temas que de forma intuitiva, pero además a partir de las lecturas que hacemos en el instituto, surgen como posibilidades de líneas de investigación. Y entonces, en una de nuestras reuniones institucionales, a las que llamamos mesas verdes, surgió esta preocupación de ver cómo en pleno proceso de crecimiento económico sostenido, la desigualdad aparecía y se hacía evidente de una manera muy latente, muy cruda. Y la pregunta entonces era: ¿qué está pasando en este país con estos crecimientos que se exhiben con tanta alegría y con tanto orgullo, que sin embargo desnudan lo que probablemente algo siempre estuvo presente, pero que ahora se presenta y se desnuda de manera muy abierta y descarnada, que son estos niveles de desigualdad? Y entonces, como parte de esas discusiones, surgió una de las preguntas que ha dado un poco el origen a todo en los estudios de esta serie, que era: ¿cuál es el problema con la desigualdad? ¿Cuáles son los problemas alrededor de la desigualdad? Y es por eso que y esto fue asumido por el colectivo de investigadores en el instituto, y buscó ser comprendido y busca ser comprendido desde todas las disciplinas que recoge el instituto, desde todos los enfoques metodológicos que recoge el instituto, pero también desde esos espacios de encuentro entre disciplinas y enfoques metodológicos. Y entonces yo creo que esta serie tiene estas 2 características especiales que de alguna u otra manera reflejan el quehacer del IEP, que tiene que ver con una construcción colectiva pero no unificada de las preocupaciones por el Perú, pero también de firme convencimiento que para comprender este Perú cada vez más complejo es fundamental y necesario buscar puntos de intersección desde las diferentes disciplinas y desde este enfoque metodológicos. Los 4 volúmenes en orden en el que han aparecido son Desarrollo, Desigualdades y Conflictos Sociales, una perspectiva de los países andinos, que recoge el seminario fundante del programa institucional que tenemos alrededor del tema de las desigualdades. Un segundo volumen, que más bien fue un trabajo de reflexión interna en el instituto, recoge un conjunto de balances sobre cómo las ciencias sociales en general y en particular algunas disciplinas o áreas han abordado en el Perú los estudios sobre desigualdad, y ese texto es el de las desigualdades en el Perú, balances críticos. Luego hubo una muy oportuna traducción al español de un texto que habla sobre el Perú y sobre la relación con la etnicidad, escrito por Rosemary Thorpe y Maritza Paredes. Y finalmente un texto que acaba de sacar, que es producto de una de las investigaciones realizadas sobre el tema de desigualdad en el marco
de nuestro programa de investigaciones institucionales titulado Las posibilidades del desarrollo inclusivo, dos historias regionales, que busca aterrizar la discusión conceptual en un trabajo comparativo al interior de las regiones, en este caso de dos regiones del Perú, de Arequipa y de Cajamarca. A partir de estos cuatro textos hemos ya iniciado la discusión en cuatro vías, en cuatro pistas, que son las que quiero compartir con ustedes, y finalmente espero motivarlos lo suficiente como para que puedan meterse dentro de las discusiones de desigualdad, meterse en las discusiones que aparecen en los textos y, por qué no, entrar en discusiones también con nosotros que estamos desde el Instituto interesados en seguir comprendiendo este tema. La primera pista que estos textos nos dan y que las discusiones que vamos llevando nos dan tiene que ver con el plural de la desigualdad, es decir, con las desigualdades y no solo con la desigualdad. Una de las primeras pistas es que hablar de desigualdad en singular nos trae una serie de problemas que, además de semánticos, tienen que ver con cómo estamos comprendiendo la desigualdad, las diferentes dimensiones de desigualdad y la dinámica propia que esta desigualdad tiene al interior de los distintos grupos sociales. Y entonces, una de las primeras cosas, a pesar de que nuestra serie se llama Estudios sobre Desigualdad, es pensar que para comprender la desigualdad hay que comprenderla en estas múltiples dimensiones y en estas múltiples formas que va adoptando. De hecho, aquellas desigualdades más estructurales empiezan a realimentarse con desigualdades más dinámicas, incluso coyunturales, que hacen que la propia noción de desigualdad empiece a ser cada vez más compleja. Una segunda pista que hasta ahora nos está dando esta discusión sobre la desigualdad tiene que ver con la importancia que tiene la intensidad de la desigualdad. Hay una profunda discusión alrededor del tema de la desigualdad que tiene que ver hasta cuánto es tolerable la desigualdad o hasta cuánto es posible convivir con desigualdad, cuánto es una parte de un proceso natural de cohesión y desarrollo social y cuánto esto es producto de esa mala cohesión y desarrollo social. Y entonces parte de estas preguntas nos orientan a pensar que una de las cosas que terminan siendo importantes de revisar es la intensidad de esas desigualdades, la profundidad de esas brechas antes que la existencia misma de estas brechas, porque resulta que todo parece indicar que con ciertos niveles de desigualdad el país funciona o países funcionan mejor que otros. La pregunta es qué interpretación le damos a esa intensidad, qué interpretación le damos a esa brecha y cómo aparece el tercer punto al que yo me quiero hacer referencia, que tiene que ver con desde dónde se enuncia esta desigualdad y desde dónde se enuncia la intensidad de estas desigualdades, que tienen que ver con las posiciones políticas respecto del tema de desigualdad y las posiciones morales, filosóficas y éticas respecto a la desigualdad. En el momento en el que yo considero que la desigualdad es producto de un conjunto de problemas de ajuste de la estructura social, voy a estar imprimiendo una posición política respecto de cómo la defino y cómo la entiendo. Y entonces una de las preguntas que se hacen en algunos de los balances es, por ejemplo, ¿cuánta desigualdad tolera una democracia? ¿Hasta cuánta desigualdad es posible tolerar en una democracia? Y estos enfoques que tienen que ver con filosofía política, pero también con ciencia política, forman parte de las nuevas pistas. Es fundamental para comprender las desigualdades buscar de entenderlas desde estas aproximaciones morales y estas aproximaciones políticas. Pero la cuarta pista que hace que esto sea más rico y más complejo y nos siga motivando en el estudio de las desigualdades en el Perú tiene que ver con que a esta orientación y a este enfoque moral y a esta plataforma política con la que yo puedo interpretar
estas intensidades, existencias, tolerancias y profundidad de brechas de desigualdad, aparecen elementos claramente identificados en la discusión que no hacen sino complejizarla, pero también enriquecerla. Me refiero a que de la vieja discusión sobre si la desigualdad tiene que ver con un problema de redistribución y por lo tanto con un asunto fundamentalmente económico, se pasó a una discusión sobre el tema del reconocimiento y el tema más bien del plano cultural, y todos quienes estamos interesados en el tema sabemos de esta discusión casi mítica sostenida entre la redistribución y el reconocimiento. ¿Qué es aquello que genera o es aquello en donde la desigualdad hace carne? Pero este asunto aparece en nuevos elementos como en el plano político, y resulta que además del reconocimiento, además de la redistribución, aparece la representación como un fenómeno en el que la desigualdad también puede tener o causar niveles importantes de análisis para pensar además en comprenderla, insisto, en su primer momento. Quiero terminar diciendo que justamente es a partir de estos estudios, el interés que tiene el Instituto por tratar de comprender el asunto de las desigualdades, que aparece la necesidad de buscar las pistas para ver cómo buscamos paliar los efectos que esta desigualdad tiene y que trae consigo y que ponen en jaque, como muchos sostienen, no solo los asuntos propios de una convivencia democrática, sino que también con asuntos inclusive de propio desarrollo económico, que tienen que ver con hacia dónde vamos, y con esto acabo, hacia dónde vamos con la comprensión de la desigualdad. Y hay posiciones que van desde que hay que manejarla de la mejor manera para continuar estos procesos de desarrollo, hasta aquellos en posiciones más del otro lado que indican que lo que hay que hacer es todo lo posible por diferenciarnos de ella y de acabar con ella. Lo cierto es que la posición entre menguarla o erradicarla es una posición que académicamente se discute, que tiene argumentos de uno u otro lado, pero que también tiene posiciones políticas y culturales respecto de eso. Lo cierto es que esta serie, a la larga, busca, entre otras cosas, tener una lectura del Perú que encontramos hoy. Y así como Ramón mencionaba hacia inicios de la presentación, que la serie de Perú Problema fue una serie pensada en comprender el Perú en ese momento y que aún cuando tiene vigencia necesita ser renovada, con la serie de desigualdades estamos ante una nueva propuesta que tiene el Instituto de Estudios Peruanos para tratar de comprender el Perú que estamos viviendo en estos momentos. Así que me sumo a la invitación para que revisemos esta serie así como las otras dos y podamos continuar con esa discusión que tanto necesitamos en el país. Gracias. Y antes de despedirnos, quiero dar las gracias a nuestros investigadores principales, Ludwig Huber, Ricardo Cuenca, Martín Tanaka, nuestro director de publicaciones, Ramón Pajuelo, e invitarlos, reiterar la invitación que han hecho los investigadores para que se interesen, miren los libros, miren los índices, visiten nuestro stand y sigan nuestras actividades tanto en nuestra página web como en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias.